Yo creo que se trata básicamente de saber si los planes, programas, actuaciones y medidas que anuncia el Gobierno vasco y que pone en marcha también el Gobierno vasco y que permanentemente el Lehendakari nos los recuerda, si efectivamente están obteniendo resultados óptimos o no. ¿Cuáles son esos resultados que se están obteniendo como consecuencia de estos planes, programas, actuaciones que permanentemente se anuncian en distintas ruedas de prensa y también en este Parlamento? Si deben revisarse y en qué sentido, de modo que todos podamos realizar las aportaciones que consideremos para un objetivo compartido, que es la creación de empleo. Se trata, por lo tanto, de hacer un seguimiento de los resultados obtenidos, en este caso por el Programa de Reactivación del Empleo 2013-2016 que aprobó el Gobierno vasco. Efectivamente, tal como se ha dicho, el programa prometía 12.000 puestos de trabajo para 2013, cifra que el Gobierno vasco libremente señaló y que evidentemente no va a cumplirse. Yo creo que no basta con presentar planes o programas o verbalizar permanentemente promesas. Hay que analizar los planes que se ponen en marcha, reconocer los errores cometidos y tratar de corregirlos e incluso también asumir responsabilidades. Obviamente, no todo depende de lo que haga el Gobierno vasco, no todo depende de lo que decidamos en este Parlamento. Dependemos de Europa, nos influyen las políticas europeas, nos influyen las políticas que se aplican desde el Gobierno de España. Nos afecta, en este caso para mal, la última reforma laboral aplicada e impulsada por el Gobierno de España. Dependemos también de la fiscalidad que se aplica y que se aprueba en las Juntas Generales, que desgraciadamente no se decide aquí, sino, como digo, en las Juntas Generales de los territorios históricos. Dependemos de la propia capacidad de nuestras empresas, como también se nos ha recordado en los últimos tiempos por parte del propio consejero de Empleo, la propia capacidad de nuestras empresas para modernizarse y adecuarse a los tiempos cambiantes, y de otras muchísimas variables, de las políticas públicas en general que se aplican, de los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos vascos y también de las políticas activas de empleo. Es decir, el empleo depende de un gran número de variables y, en general, de las políticas públicas que se aplican, ya digo, en Europa, en el conjunto de España, en Euskadi o incluso en las Juntas Generales de los territorios históricos. Se nos anunció, como se ha dicho, la creación de un fondo de 600 millones de euros para financiar a pymes y autónomos, que luego fue rebajado a 300 y no sé si finalmente ha quedado en 100. Y toda una serie de promesas que no se están cumpliendo, que se anuncian de manera pomposa en los diferentes medios de comunicación, en ruedas de prensa, pero que luego no obtienen los resultados que supuestamente iban a obtener. Por lo tanto, la pregunta yo creo que podría ser la siguiente. ¿Y si resulta que nos encontramos ante un Gobierno vasco incapaz de hacer frente al problema fundamental de los ciudadanos vascos? Mientras, eso sí, deroga el Día de Euskadi, propone una ponencia de autogobierno o la celebración de una consulta para 2015. ¿Y si resulta que este Gobierno realmente es incapaz de crear empleo? Esta es la cuestión. Sabemos que es un Gobierno capaz de anunciar planes relacionados con la creación de empleo, pero ¿y si resulta que es realmente incapaz de hacer frente a la situación de crisis económica en la que se encuentra? No es cuestión de compararnos, o al menos no es solo cuestión de compararnos con el resto de España o de compararnos con el resto de España únicamente cuando nos interesa. Es cuestión de observar nuestras propias cifras y la evolución de las cifras. El Gobierno vasco nos dice permanentemente: estamos gobernando, estamos tomando decisiones. Bien, ¿y los resultados dónde están? Decía el consejero que el empleo no se crea por decreto. Cierto, pero entiendo que el Gobierno vasco algo puede hacer. Es ciertamente curioso. Cuando se crea empleo es gracias al Gobierno vasco. Y es porque tenemos un Gobierno o un partido nacionalista vasco que sabe enfrentarse a la crisis económica. Cuando se crea empleo
Cuando las cosas van bien es gracias a las políticas económicas impulsadas por parte del Gobierno vasco. Cuando crece el paro y cuando no podemos hacer frente a la situación de desempleo creciente, claro, el empleo lo crean las empresas. Yo creo que algo puede hacer el Gobierno vasco. Es decir, el Gobierno vasco es responsable del crecimiento del desempleo. No es el único responsable, pero es un responsable absolutamente fundamental. Y hay otra cosa curiosa, ¿no? Claro, cuando Euskadi va bien es gracias al Gobierno vasco y es gracias a que los vascos lo hacemos mejor y es gracias a las políticas que se aplican desde aquí. Pero cuando las cosas van mal, el consejero de Empleo dice exactamente que la economía vasca está estrechamente ligada a la evolución del entorno económico estatal y europeo, que también es cierto esto último, evidentemente, pero ya digo que el Gobierno a veces, cuando las cosas van bien, dice e insiste en que eso es básicamente gracias a las políticas que se aplican desde aquí. Cuando las cosas van mal, reparte culpas. Y no se trata tampoco de repartir culpas, o quizás sí, se trata en todo caso de que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que nos toca, nosotros también, y también el Gobierno. Nos insiste el Gobierno, nos insiste el Lehendakari, nos insisten los distintos consejeros, nos insiste la señora Arregui en decirnos que la creación de empleo, la salida de la crisis está en la agenda del Partido Nacionalista Vasco y está en la agenda del Gobierno vasco. En fin, solo faltaría que no estuviese este asunto, que es el principal, en la agenda del Gobierno. Nos parece correcto que así sea, pero queremos ver los resultados. Esto es lo que pedimos nosotros al Gobierno. Esto es lo que nosotros le pedimos, que asuma su responsabilidad, y si estos resultados no se dan, si estos resultados no son positivos, sino que son incluso negativos, la obligación nuestra es denunciarlo. En fin, como ustedes, por ejemplo, o nosotros mismos venimos denunciando o criticando la última reforma laboral del Gobierno de España u otro tipo de medidas que en los últimos tiempos ha venido tomando el último Gobierno de España o los anteriores, efectivamente, medidas equivocadas o que no han dado los resultados que en su momento, cuando se presentaron en las correspondientes ruedas de prensa, se anunciaron. Y, por lo tanto, lo que tienen que hacer los distintos grupos de la oposición, o incluso lo que debería hacer el propio partido o el grupo que sustenta al Gobierno, es analizar esos resultados y criticarlos. Nos dice que el Gobierno no está parado, que está en marcha. Sí, nosotros reconocemos que se han presentado cosas, se han presentado programas, se han presentado planes, hay incluso acuerdos interinstitucionales, hay acuerdos entre diferentes partidos políticos. Siempre se nos recuerda que el objetivo de esos planes, de esos programas, de esos decretos, de esos acuerdos es la creación de empleo. Y entonces, si no se crea empleo, lo lógico es que pidamos las explicaciones al máximo responsable, que en este caso es el Gobierno vasco. Y, por lo tanto, se trata de ser críticos y analizar esos resultados. Ni los planes, ni los programas, ni los decretos, ni las leyes crean por sí mismos empleos. Pero, sin embargo, se nos venden así, se nos presentan así. E incluso cuando se le ha interpelado al Lehendakari o a los distintos consejeros durante estos meses, al Gobierno, sobre la cuestión del empleo, siempre nos responden con la exposición de todos estos planes y programas y actuaciones que llevan implementando durante estos meses. La cosa es sencilla, queremos ver los resultados. Y nosotros sí pensamos que la acción de cualquier Gobierno y la acción también de este Gobierno, en la medida de sus posibilidades, teniendo en cuenta cuáles son sus competencias, teniendo en cuenta qué es lo que puede hacer, evidentemente puede ayudar a salir de la crisis económica y puede ayudar a crear empleo, sin ningún tipo de dudas. No hay varitas mágicas, pero el Gobierno, también el Gobierno de España, evidentemente, pueden hacer muchísimas cosas para sacarnos de esta situación. En todo caso, ya digo, la situación es la que es y la responsabilidad principal es del Gobierno vasco. Y tienen ustedes que asumir esa responsabilidad. En todo caso, si el Gobierno vasco se ve impotente o se ve incapaz de sacarnos de la crisis y crear empleo, yo creo que sería interesante que lo reconozca y lo diga cuanto antes. Y si no lo hace y los resultados siguen siendo los que están siendo, pues la obligación de la oposición es recordárselo. Y nosotros lo haremos. Gracias.